Bueno, primero, muchas gracias a Eric y a Jeffrey por estar aquí con nosotras el día de hoy. Voy a presentarles, chicas, a nuestros expositores de esta charla, que lo tenemos por acá. En un momento nada más para quitar esta pestaña de acá. Listo. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener la charla sobre consolidación de mi propósito y visión empresarial. Como les mencionaba, ¿verdad? Voy a presentarles hoy a nuestros expositores. En primer lugar está don Eric. Él es consultor especialista en el área de estrategia, gerencia y empresas familiares, socio consultor de continuidad de la familia empresaria. Es además fundador y expresidente de la Cámara Costarricense de Empresas Familiares, CACEF, e integrante de varias juntas directivas de EEF. Es además profesor de gerencia de empresas familiares y estrategia empresarial en la maestría del Tecnológico de Costa Rica. Es bachiller y máster en administración de empresas, pero también es bachiller en psicología. Es coautor del capítulo Costa Rica del libro Familias Empresarias y Grandes Empresas Familiares de América Latina y España, una visión a largo plazo. Por otro lado, tenemos a don Jeffrey Muñoz, quien es psicólogo de profesión con una especialidad en terapia familiar sistemática y psicología laboral. Además, es coach integral certificado y mediador en resolución alternativa de conflictos. Socio consultor también de continuidad de la familia empresaria con el interés permanente desde hace más de 15 años de impactar el desarrollo humano y organizacional en empresas de diferentes naturalezas. Me gustaría darle la bienvenida nuevamente a nuestros expositores y este espacio es completamente para ustedes. Voy a compartir. Nada más si me confirman que estén viendo la pantalla. Ahí se ve, sí. Sí, Perfecto. confirmado. Sí, señor, sí se ve bien. Muchísimas gracias. Bueno, Jeffrey, te mandé un mensajito por el privado para que lo veas. Buenas tardes, es un gusto para nosotros estar hoy acá con ustedes. Hoy queremos hablar de muchas cosas, mucho lo que nos preocupa es la continuidad de los negocios y cómo el negocio nace, crece, se fortalece y ojalá se entrega a la siguiente generación. Es mucho de lo que nosotros nos preocupa y desde ese punto de vista, pues tenemos ya algún tiempo de estar trabajando particularmente este tema, pero desde la perspectiva de la empresa familiar. Vamos a ver los números ahora. Los números son alarmantes, cómo las empresas familiares mueren y un poco lo que vamos a hablar es qué podemos hacer para que las empresas trasciendan este propósito por el cual ustedes pusieron un negocio y la visión que tienen hacia largo plazo, más bien contagien a más gente y logren que el negocio crezca. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a ir abordando la charla. Jeffrey, no sé si quieres puntualizar algo. Buenas tardes, un placer, un gusto estar con ustedes por acá. De verdad que qué bonito este espacio con personas que están con propósito, ¿no? Y que vienen desarrollando cosas. Como dice Eric, nosotros venimos haciendo un ejercicio de trabajo muy de cerca con empresas familiares, con empresas ya consolidadas que vienen, que pasaron mucho por el ejercicio de lo que ustedes han hecho, de esfuerzos, de madrugadas, de sacrificios y demás. Y yo creo que hablar de consolidar el propósito y la visión que ustedes tienen definitivamente es una necesidad, es algo fundamental acá, porque como lo decía Eric, evitar algo que nosotros pues palpamos, nos damos cuenta ahí trabajando en la calle con empresas y con diferentes empresarios, empresarias, donde lamentablemente una no adecuada organización de las cosas lleva a que un esfuerzo, un sacrificio de este tipo se pueda perder en el camino. Entonces, nos honran mucho más bien con esta invitación, definitivamente poder conversar acá un ratico con ustedes, iremos compartiendo.
Tal vez dentro de la mecánica, por favor, si tuvieran cualquier duda, nos interrumpen. Si en algún momento se nos acorta un poquito el tiempo, pues les diremos, pero preferimos que vayan haciendo las dudas de una vez, ya sea por el audio, ya sea por el chat, e inmediatamente las vamos abordando. Una de las premisas con las que yo quisiera arrancar es entender que las empresas no nacen grandes. Las empresas nacen pequeñas. De hecho, alguna vez estudiábamos las empresas que literalmente han nacido en una cochera, y ahí teníamos a Apple, teníamos a Amazon, teníamos a Hewlett Packard. Eh, para mí ese es un detalle importante. Hace pocos días estaba eh, oyendo un libro sobre la historia de Nike, la empresa de calzado deportivo y ropa deportiva, y el papá del fundador, de Phil Knight, no entendía cómo el muchacho se iba a poner a vender zapatos y cómo tenía el cuarto lleno de pares de zapatos, de unos zapatos que mandó a traer a Japón. Y el papá lo criticaba y le decía, y nadie entendía, o sea, cómo era un tipo graduado de una buena universidad, se dedicaba a vender zapatos, ¿verdad? Y realmente era un sueño más allá de vender zapatos, tenía una visión mucho más grande. Entonces, mi primera premisa es que nos llevemos es que difícilmente una empresa nace grande. O sea, son muchos los casos de empresas que nacieron en una cochera, que empezaron en un cuarto, que empezaron en un rincón de una casa y luego se consolidaron. Uno de los elementos que nosotros, como les decíamos hace un ratito, venimos trabajando muchos con empresas familiares, y ahorita quisiera preguntarles, no me contesten todavía, pero ¿cuántos de ustedes trabajan con algún familiar en su negocio? Pero parte con lo que nosotros queríamos arrancar, básicamente es que vean ustedes las compañías que son familiares en el mundo. Vamos a ver si les son conocidas algunas. Walmart, de la familia Walton; en carros, Volkswagen, BMW, Toyota. ¿Dónde está Toyota? Aquí está a la par, de la familia Toyota. Eh, como hablábamos ahora, empresas como la Nike, Dell, LG, Marriott. Incluso es interesante porque muchas empresas le ponen el apellido de sus fundadores. Marriott es un apellido, por ejemplo, ¿verdad? Toyota no es el nombre de la familia, pero es la familia Toyota. Trataron de darle un poquito forma a, a un que sonara un poquito mejor. Ford es un apellido, pero también nos topamos otras marcas muy famosas como Heineken, Cemex, Bimbo, Televisa, Red Bull, que son empresas familiares, ¿verdad? Entonces vean cómo a veces pensamos que probablemente solo nosotros estamos con un negocio familiar, pero realmente en el mundo son muchísimas las empresas familiares. Si nos acercamos un poquito a Costa Rica, nos vamos a topar otro montón de empresas familiares, o la Purdy, como Canal 7, como Irex, como Monge, Grupo Comeca, Vanderlade Jiménez, la constructora Dipo, Pasta Roma, Banco Improsa, Universal. Entonces, este tema de la empresa familiar es un fenómeno muy interesante. Antes de darle la palabra a Jeffrey, me encantaría que me pusieran en el chat quiénes de ustedes tienen un negocio donde alguien de su familia trabaja con ustedes. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me ponen en el chat para tener un mapeo y que me cuenten quién de su familia trabaja con ustedes? Si es un hijo, una hija, un primo, un sobrino, un tío, el papá, la mamá. ¿Cómo andamos? Van contestando Priscila, mi tía, Francini, mi esposo, Gretel, sus hijos, Cintia de habla del hijo también, Caleb también, esposo, Noel, papá, ok, Grace, al cacao, Félix, el hermano y ella. Creo que la pregunta más bien era quiénes no trabajan con familia. Ya por lo menos ahí llevamos 14 personas que dijeron que están trabajando con algún miembro de su familia. Vean que realmente no nos equivocamos. De hecho, ahorita vamos a ver los números, pero
En el país, entre el 80 y el 90% de todas las empresas privadas son familiares, ¿verdad? Es realmente un fenómeno muy extendido en Costa Rica y el mundo. Jeffrey. Y ahí viene, yo agregaría la pregunta, Erika, ahí, eh, no hay cosa más fácil que trabajar con la familia, ¿cierto? ¿Quiénes me dicen sí o no de eso? Ok, hay una complejidad y eso vamos a hablar, porque precisamente hablar de propósito en este sentido es y visión. Nosotros usamos mucho un concepto trabajando con las empresas familiares que es promover lo que se llama la visión compartida, ver si vamos a una misma línea. Esto es lo que mencionaba Eric. Vean alrededor del mundo cómo está el porcentaje de empresas familiares en el sector privado y nuestro país no es la excepción. Más del 90% de las empresas son familiares. Eric, ahora presentábamos imágenes o logotipos de empresas ya muy grandes acá, consolidadas, sin embargo, fueron emprendimientos como tal y por supuesto atravesaron la dificultad que ustedes están atravesando, pero más que hablar de dificultad, es la oportunidad, uno, de tener su propio emprendimiento, su propio negocio y todo lo que eso implica, y dos, cuidado, y si no también que el propósito o en este caso de este emprendimiento vaya de la mano del propósito familiar, en un sentido positivo, por supuesto. Es complejo por diversas razones. Dentro de los números también tenemos, avanzate ahí, porfa, Eric. Dentro de los números tenemos, bueno, este es un dato muy importante que tanto contribuyen las empresas familiares al Producto Interno Bruto, en porcentajes también muy altos. Nosotros somos apasionados de trabajar con personas como ustedes porque entendemos que si un negocio de estos no avanza o lamentablemente llega a la quiebra, el impacto en general es muy fuerte. Eh, no se pagan cuentas, proveedores, se despide gente, se cierra un sueño y hasta terminan las familias peleadas. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de trabajar con estos. ¿Querés sigo con la otra, Eric? Sí. Ok. Hay mucha generación de empleo, que es lo que les decía, en nuestro país, de vuelta, el 60% del empleo tiene que ver con empresas familiares, son números muy altos en todo el mundo. La contribución de lo que ustedes hacen aquí, de verdad, cuando yo veo emprendedores, cuando hablamos con emprendedores, definitivamente eh, ganas de aplaudirlos y agradecerles porque esto es un esfuerzo de impacto social. O sea, para mí el solo hecho de tener un emprendimiento ya tiene de por medio un tema de responsabilidad social que por todo esto vamos generando empleo y demás. ¿Avanzás ahí, Eric? Sí. Para tratar un poco de encuadrar a qué le llamamos empresa familiar, dice una empresa familiar es aquella empresa que se puede guiar, gobernar y o gestionar con una vocación de continuidad a través de las futuras generaciones, con las cuales el fundador o la fundadora mantienen vínculos emocionales más allá de los meramente económicos y que se manifiestan y consolidan a través del acto de la sucesión en todos los ámbitos. Aquí, uno de los elementos importantes que nosotros siempre consideramos es que la empresa familiar es aquella donde el actual líder, fundador o fundadora, quiere entregarle el negocio a sus hijos, quiere entregarle el negocio a sus nietos, quiere que la familia continúe con esta visión que tienen, ¿verdad? Entonces, algunas veces la misma familia gerencia el negocio, otras veces no, pero son los dueños del negocio y los que toman las decisiones principales, ¿verdad? Y sobre todo, llévense esta idea de que la intención es entregarle el negocio a los hijos o sobrinos. Jeffrey, no sé si aquí quieres agregar algo. Que es sí, claro. Bueno, ya ven las variables, la dificultad de trabajar con familia, lo vamos a profundizar más adelante, pero esta combinación dinero, afecto, sí o sí, se la va a traer. Hay vínculos emocionales, más allá de eso económico, que lo complica, y esto que mencionaba Eric, el objetivo es trascender, ¿no?
que el negocio, por supuesto, crezca y que pueda trascender en las generaciones para que el impacto sea a lo largo ahí del camino. Si uno tratara como de poner pequeños o elementos básicos, estamos hablando de que una empresa familiar tiene que ver con que una o varias familias controlan el negocio. ¿Por qué hablamos de varias familias? Porque ya cuando son los hijos que heredaron el negocio y que controlan la familia, pues de cada hijo tiene su familia. O a veces pasa que eran dos socios y las dos familias las controlan. Aquí ponemos que no necesariamente lo gerencian porque a veces una familia tiene un negocio principal y pone otro y de pronto en ese otro contrata un administrador. Entonces eso pasa a veces. Y lo que les decíamos, que hay una clara intención de entregarlo a la siguiente generación. Eh, Jeffrey es experto en el tema de recursos humanos y de talento humano y normalmente en una organización cuando alguien se pensiona, se enferma, se va, pues se trae otro y si dentro de la empresa no hay otro, se trae de la calle. El problema en una empresa familiar que siempre estamos pensando en cuál de los hijos se va a hacer cargo del negocio. ¿Cómo hacemos que los hijos se integren en el negocio? Si ya va a haber alguien que se va a encargar del negocio, entonces se complica mucho porque no es cualquier persona la que nosotros pretendemos que se haga cargo del negocio, sino que la primera opción pasa por alguien de la familia. Jeffrey. Y bueno, y esto que está mencionando Eric lo decía antes. Lamentablemente tenemos que ver realidades, pero estas realidades principalmente ocurren, o estos datos que vamos a dar ahorita que no son tan positivos, podemos asegurarlo, afirmarlo, ocurren debido a que se perdió de vista profesionalizar las cosas que se venían haciendo. Que ojo, que cuando decimos profesionalizar no estamos hablando de que hay que tener estudios académicos universitarios. Ojalá, es una gran ayuda, lo facilita aún más. No es necesariamente eso. Tiene que ver con procesos, tiene que ver con la forma en cómo nos comunicamos, la forma en que resolvemos conflictos. Hemos venido ahí trabajando con grupos de empresarios y áreas de trabajo y emprendedores y demás. Y para eso, resolver conflictos, yo les vengo diciendo lo siguiente, les venimos diciendo lo siguiente, vean, por favor, comprometámonos con tener conversaciones de alto nivel. Yo no sé si queda claro eso, que son conversaciones de alto nivel. Para tener conversaciones de alto nivel, tenemos que arrancar por dejar pulsos, luchas de poder y otras cosas. Porque si no, definitivamente el propósito se pierde. A no ser que el propósito sea exactamente eso, pero va a fallar en el intento. Las personas o las empresas, los emprendimientos que no han consolidado este tipo de cosas, ojo, mueren en la primera sucesión, la primera generación, no le logran trasladar el negocio a sus hijos, 85% ni siquiera pasa, no sobrevive a la segunda, ya el paso de los hijos a nietos, y al final menos del 5% llega a la tercera generación. ¿A qué obedece principalmente esto? Adelantad ahí, por favor. ¿A qué obedece principalmente esto? Las causas de esta mortalidad. Bueno, falta de dinero muchas veces, pero solo un 10%. 20% por dificultades de negocio, de contexto. ¿Quién se esperaba una pandemia, por ejemplo? 10% porque no hicimos ese proceso de sucesión como para que alguien continuara con el negocio, pero el 60% vieron la muerte por conflictos familiares. Y de vuelta aquí el gran porcentaje de ustedes que nos acompañan acá, ya tenemos que hablar de una empresa de estas características, de emprendimiento, negocio de características familiares, que de vuelta hay que estar muy atentos, atentas a cómo se están atendiendo los conflictos familiares. Nosotros tenemos una base de trabajo que aplicamos y que precisamente va orientada inicialmente a eso, a ver cómo nos estamos comunicando y cómo estamos resolviendo conflictos. Por ejemplo, siempre decimos esta premisa. El primer acuerdo. ¿Ustedes saben cuál es el primer acuerdo a tomar siempre en un negocio donde hay
dos o más personas y más aún cuando se trata de familia. ¿Ustedes saben cuál es el primer acuerdo? Es un juego de palabras, pero bueno, alguien se atreve ahí a escribir. ¿Cuál creen ustedes es el primer acuerdo a tomar? Pueden abrir micrófono también. Mm, Creo, no sé, a mi criterio, quién va a llevar el timón y a quién se lo voy a dar. Digamos, en mi caso, yo tengo que pensar a quién le doy el timón de mis dos hijos. Ok, Siempre uno pretende que sea el más responsable, ¿verdad? Pero a veces el claro, otro tiene su... se silenció Gretel. No sé, para mí, pienso que separar, separar lo que es bueno, el hecho de ser familia a lo que es el negocio. Ok, ok. Aprovecho las dos respuestas. Les comento. La primera, la de Gretel. Gretel, me hiciste recordar la historia de los incas. No sé si lo saben. Los incas, el imperio inca ya cayó finalmente por una lucha de poder entre dos hermanos. Y esa lucha de poder la aprovecharon muy bien los conquistadores. Se fueron donde un hermano y le dijeron, viera lo que anda diciendo el otro hermano de usted. Y luego se fueron donde el otro hermano y le dijo lo mismo. Estuve hablando con su hermano y quiere quitarle el negocio. Se terminaron matando entre ellos. Gretel, sí que hay que pensar en esas cosas, pero ese es un paso adelante. Hay un paso antes de eso, muy importante, porque el problema de esos dos hermanos, Lidia, no necesariamente es que se separe el negocio de la familia, siguen siendo familia. Eso es prácticamente imposible hacerlo. Es entender que el negocio no era más importante que la familia. Por lo tanto, el primer acuerdo a tomar, compañeros, compañeras, y se los puedo anotar en el chat, les decía, es un juego de palabras. El primer acuerdo a tomar siempre es querer estar de acuerdo. Nosotros nos hemos encontrado con familias donde el conflicto entre hermanos, por ejemplo, un hermano piensa igual que el otro y hasta nos lo expresa. Es que él da buenas ideas, pero como es él el que lo dice, no me da la gana. O la Entonces, si forma en aquí la que él lo estamos, dice. o la forma en que él lo dice, y como es él el que lo dice, no me da la gana. Entonces, de vuelta, aquí el primer acuerdo es ese. Veíamos parejas acá, entiendo, hay varias parejas que están en el proceso acá, y para que lo tomen en cuenta, no sé si lo saben, soy terapeuta de familia y de pareja, trabajamos en eso también, pero les cuento esto porque eh, no sé si saben el siguiente dato, posiblemente digan, ah, es eso, sí es eso. El 95% de los problemas de pareja no tienen solución. No sé si sabían eso y no sé si los asusta, pero les aclaro. ¿Saben por qué no tienen solución? Porque no son problemas de pareja, son problemas de personalidad llevados a la pareja. Y lo mismo pasa con todo grupo humano. Más del 90% de los problemas que hay en ese grupo no son del grupo, son problemas de cada uno de esos individuos trasladados ahí. Es ahí donde, repito, viene la necesidad de examinarse, orientarse a conversaciones de alto nivel y entender que aquí queremos estar de acuerdo. De pronto algo así como, Eric, yo no estoy de acuerdo con usted o lo que está diciendo, no, perdón, lo que usted está diciendo ahorita no estoy de acuerdo, pero yo quiero tener con usted un vínculo de trabajo, de amistad, etcétera, etcétera. Entonces, no perder de vista eso, ¿ok? El primer acuerdo a tomar siempre es querer estar de acuerdo. Entonces, cierro con esta otra firmina ahí. eh, Terminamos descapitalizando la empresa. Como no nos ponemos de acuerdo, uno decide gastar en una cosa, otro decide gastar en otra. Pero ya eso es un asunto que viene desde cómo se está administrando la familia. Los hijos no son involucrados en la administración desde pequeños para entender que se puede comprar una de las dos cosas, no las dos, por ejemplo, o que no se puede comprar ninguna de esas dos porque la prioridad ahorita familiar es esta. De pronto hay una estructura insuficiente, deficiente, conflictos de intereses, lucha de poder y sobre todo ausencia de planificación. Sí que es importante la delegación y cosas que ustedes mencionaban, sí que es importante saber a quién le vamos a trasladar el negocio, pero incluso tenemos que
promover mucho conciencia, incluso ahora Gretel que hablaba de sus hijos, en que ellos entiendan y analicen quién es el que está optando por el mejor camino para tener las riendas del negocio. ¿Ok? Un poco eso. Eric. Tal vez, sí, replicando un poco lo que Jeffrey plantea, vamos a ver, el conflicto de por sí no necesariamente es malo. Yo recuerdo, yo trabajé 15 años con mi papá en el negocio de la familia y yo una vez le decía, papá, vendamos fuera del área metropolitana. Y él me decía, mira, que no, y un día le dije, mira, vamos a Limón, ve qué oportunidades hay, me lo llevé, estuvimos allá 2 o 3 días, fuimos, vimos, y ya lo tenía yo topado con el tema. Y un día me dice, vea, hablemos claro. Estoy de acuerdo que en Limón hay oportunidades muy buenas, probablemente haya oportunidades muy buenas en el resto del país, pero yo no quiero estar viajando fuera de San José. Si usted quiere que brindemos servicios fuera del área metropolitana, el que se va a encargar de ir a ver los clientes es usted. Y de ahí, al final mi trabajo se convirtió en de cualquier proyecto nuevo que íbamos a iniciar, quien lo visitaba primero era yo. Entonces me conocí los lugares más inimaginables de este país yendo a ver proyectos y al final realmente él no estaba opuesto al tema. Lo que él no quería era la viajadera. Entonces vean que a veces de pronto lo que hace falta es lo que Jeffrey viene planteando. Bueno, sentémonos con una buena taza de café y hablemos, asincerémonos, definamos las cosas claras, definamos un rumbo, porque si nosotros no logramos ese nivel hacia lo interno, nos va a costar más, ¿verdad? Y Jeffrey tiene una frase muy interesante que dice que los grupos humanos se destruyen de adentro hacia afuera. ¿Así es la frase, Jeffrey? Me la robé de una película que les puedo contar porque me parece muy valioso, sumamente valioso. La aporto, Eric. Sí, dale. Digo porque hay una película que si no la han visto tienen que verla para entender esto del propósito. Hay una película que se llama Apocalipto de Mel Gibson. No sé si la han visto. ¿La han visto? Tal vez me ponen ahí, sí, no, no sé. Porque les voy a hacer spoiler, les voy a adelantar de la película. ¿Quién la ha visto? Ahí me van comentando. No, Gretel, recomiendo mucho verlo. Es una película violenta, sangrienta, pero tiene un mensaje muy interesante. Apocalipto habla de lo que pasó antes de que llegaran los conquistadores. Esto que les contaba de los incas tiene que ver de alguna forma con esto. Si bien es cierto, sabemos que los conquistadores vinieron, hicieron estragos, dañaron, robaron, saquearon, violaron, mataron. Es muy fuerte, Carolina, ahí que veo poniendo. Eh, la tuvieron muy fácil. ¿Por qué la tuvieron muy fácil? Porque antes de que ellos llegaran, ya los grupos originarios de América, los aborígenes de aquel momento, se estaban peleando entre ellos por el poder y se estaban matando. Al inicio de la película sale esa frase que dice Eric, que es de un sociólogo que dice lo siguiente: toda civilización es destruida, no se destruye desde afuera, se destruye desde adentro. Yo lo que he hecho es parafrasearla y lo usamos mucho con familias y demás y grupos para decirles eso. Todo grupo humano se destruye de adentro hacia afuera. Por eso definitivamente es muy necesario mirar hacia adentro, analizar bases internas que empieza por ejercicios básicos. El manejo del poder, la comunicación, la participación, el involucramiento. Creo que era Gretel, vi por ahí en el chat, claro, todos pueden realizar aportes, se tienen que ir integrando, pero de vuelta, hay que analizar muy bien cómo están las bases internas. De vuelta, analizar el propósito. ¿Usted quiere tener familia o quiere tener súbditos? Que es lo mismo con una empresa, ¿ok? Habría que ver, de pronto analizar cuál es el propósito, ¿ok? Porque el propósito o tener un propósito en sí mismo no es bueno. Alguien puede tener propósito, repito, de poder. Entonces es un poco analizarlo. Eric. Sí. Y ahora vamos a hablar un poquito más del tema de la planificación del sucesor o los sucesores, ¿verdad? Que ya alguien lo comentaba en el chat,
de bueno, a cuál hijo le voy a dejar el negocio, a cuál preparo. Son temas que hay que ir hablando. Yo quería hacer también un punto y aparte. Yo sé que hay veces que cuando el negocio está arrancando, nosotros no estamos pensando en a quién le vamos a dejar el negocio, sino más bien si vamos a tener negocio, si vamos a llegar a punto de equilibrio, si vamos a lograr las ventas. Pero en el momento en que ya el negocio logramos vender, tenemos una cartera de clientes, ya empieza a irnos bien, me parece que una tarea del empresario y la empresaria es ir pensando en estos temas del sucesor, en estos temas de la formalización, en estos temas de cómo prepararnos para cosas que no nos imaginamos que iban a pasar, ¿verdad? Entonces, sobre eso también queremos ir hablando un poco eh, durante la charla, porque a veces perdemos de foco este tema. Lo otro que para mí es importante, normalmente se habla a veces mal de las empresas pequeñas y las empresas familiares que son muy desordenadas. Yo manejo la tesis de que la empresa es desordenada si su fundador o fundadora es desordenado. ¿A qué me refiero con esto? Si el fundador o la fundadora es ordenada y en una libreta lleva los gastos y los ingresos y guarda las facturas y tiene otro cuaderno donde tiene el número de teléfono de los proveedores y tiene un acordeón donde tiene las facturas por pagar y otro donde tiene las facturas por cobrar y lleva el negocio ordenadito, va a ser un negocio ordenado y se va a parecer mucho a su fundadora. Pero si el emprendedor es muy desordenado, el negocio también va a ser muy desordenado. Entonces, es uno de los temas que vamos a retomar ahora, pero que es un elemento importantísimo que desde que empezamos la empresa vaya bien ordenada. Jeffrey. Ya veníamos hablando de esto, ojo que estamos hablando que los grupos se destruyen de adentro hacia afuera, eh, en su mayoría de vuelta quienes están por acá están llevando a cabo este proceso de negocio y demás con miembros de su familia. Y esto es importantísimo, lo decía Eric, en el camino podemos estar empezando ahorita, en el camino puede ser que alguno esté pensando en adoptar un camino o una vía diferente y por eso la pregunta trascendental muchas veces pasa por ahí, iniciar qué tanto queremos seguir juntos, qué tanto estamos apegados a esa misma idea, porque de pronto de vuelta podemos estar pensando en cosas diferentes que no por eso tienen que entrar en conflicto, sino que incluso pueden prestarse para nuevas y mejores ideas, ¿no? Adelántate ahí. La ecuación es sumamente compleja de todo esto. Está atravesado el afecto. Lidia nos decía aprender a separar, insistiría en esto. Primero no se puede hacer, es sí o sí el afecto, lo que uno piensa y lo que uno siente está presente y lo termina materializando. Eh, en psicología eso se le llama subjetividad. No sé si tienen clara la palabra. Subjetivo es, todos tenemos cierto sesgo a la hora de ver cosas. Eh, por supuesto, quienes tenemos varios hijos, no sé si hablar de favorito, pero sí que uno tiene un encuentro diferente con cada uno de ellos, que no necesariamente lo vuelve favorito. Yo me quedé, estamos trabajando nosotros con una familia y se armaba una especie de, más en broma que otra cosa, de discusión entre estos hermanos, ya señores grandes, porque uno de ellos, o varios de ellos, le decían a uno en específico, claro, usted como era el preferido de papá. Pero otro dijo, no, eso no es cierto. Papá siempre decía esta frase, mi hijo favorito es el que lo necesite en el momento que lo necesite. Yo soy papá también, entonces esa frase me sonó y me la dejé, pues soy papá de varios, ¿no? Entonces, ahí va a estar presente el tema es resolver cosas. El tema es clarificar cosas. Cuidado porque de pronto en el camino se nos arman grandes conflictos que realmente eran circunstancias y se nos tornan en dramas, innecesariamente.
entendiendo drama como algo que no tiene solución. Y en realidad, básicamente es un problema de acercarse y de conocerse. Y esto definitivamente para entender el propósito. Porque, por ejemplo, los niños terminan muchas veces no entendiendo el propósito de trabajar de los papás, siento que llegan quejándose del trabajo y cansados y hasta bravos con cosas que les pasó en el trabajo. Entonces difícilmente van a entender el propósito. Y si es un negocio, un emprendimiento personal, familiar, más lo van a cuestionar. ¿Ok? Entonces, aquí es donde hay que entender que esto no se puede separar, sino que lo que hay que hacer es trabajarlo. ¿Ok? Trabajar esta variable o esta característica tan compleja y tan fuerte como es el afecto. ¿Puedes adelantar ahí, Eric, por favor? Bueno, no sé si Sí, querías agregar algo ahí. tal vez con el tema del afecto, yo recuerdo que algunas veces yo llegaba a la casa, yo llegaba un poco tristón o papá llegaba primero que yo y entonces mamá agarraba el teléfono, Eric, ¿qué pasó hoy? No, no pasó nada. Eric, tuvo que haber pasado algo, su papá llegó muy raro, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de cosas que pasan en empresa familiar. O sea, mi mamá nunca ha trabajado con nosotros, pero siempre estaba muy al tanto de lo que pasaba. O alguna vez ya tiempo después me peleaba con mi hermano y sonaba el teléfono, Eric, ¿qué pasó? ¿Por qué estás peleando con tu hermano? ¿Verdad? Entonces, es difícil y Jeffrey lo plantea muy bien en el sentido que es difícil separar ese afecto. Lo que hay que aprender es a manejarlo. Bueno, en el trabajo, cómo deberíamos comportarnos, en la casa, cómo deberíamos comportarnos y ir aprendiendo en ese ejercicio para sobrellevar bien esto y que no se vuelva una carga. La otra vez tenía un alumno que me decía, profesor, me vuelve loco. Desayuno con mis papás y hablamos del negocio. Nos vamos todos para el negocio y todo el día hablamos en el negocio. Y en la cena llego y nos ponemos a hablar más del negocio y el fin de semana ya yo no quiero andar con ellos porque solo el negocio me habla. Es parte de lo que hay que aprender a separar. Bueno, deberíamos tener espacios donde vamos a tener una tregua y no vamos a hablar del negocio, no vamos a hablar de la familia, con tal de oxigenar la relación, porque podría volverse un tema tóxico. ¿Ok? Este, este cuadro que está acá, alguna vez lo preparamos y creo que clarifica muy bien lo que uno anda buscando y lo que le cuesta a uno entender. Vamos a ver, cuando uno forma parte de una empresa, si usted está ahí es porque contribuye en algo. El mensajero nos ayuda a llevar y a traer los pedidos. El que está en la máquina X nos ayuda a hacer tal proceso. El que está en ventas nos ayuda a vender. Consecuentemente, la permanencia es inestable. ¿Qué pasa si tenemos un trabajador malo? Podemos hablar con él, podemos eventualmente llamarle la atención, amonestarlo y si no aporta, lo quitamos. Lo otro es que las relaciones son racionales. Entonces yo contrato un vendedor y le digo, vea, yo le voy a pagar a usted tanto, va a ganar tanto de comisión y si usted no logra las ventas, lo quito. Lo mismo con alguien que está en producción. Vea, yo le voy a dar de pronto a otra persona y le voy a pagar por pieza realizada y si las piezas no vienen bien, no le doy más trabajo. Es un tema muy racional. Lo otro que uno busca es que la gente sea competente. Bueno, yo tengo a fulano porque vende. Tengo al mensajero porque me entregue, las cosas llegan bien. Trabajo con tal señora y le doy trabajo porque es competente, es buena. Y lo otro es que uno anda buscando comunicación formal, ¿verdad? Desde este punto de vista, bueno, esto es lo que vamos a hacer, cómo te fue con esto, es un tema muy claro. Eso es la empresa. ¿Cómo es la familia? Resulta que en la familia hay un primo, un tío. ¿Cuál es la contribución de ese primo, ese tío, en la familia? De pronto no hay contribución, pero en sí mismo es un fin. Es el tío, el primo, la abuela, el papá, la mamá, el hermano. O sea, no hay un tema de contribución per se, nada más es parte de la familia. No podemos despedir a un hermano. Un tío no puede renunciar a ser tío. La permanencia es vitalicia. Las relaciones son emotivas. Se basan por el afecto, por el cariño, por el amor. Se busca que haya un sistema igualitario.
De la pregunta de siempre, ¿usted a cuál hijo quiere? No, la pregunta políticamente correcta de cualquier papá, yo a todos los quiero por igual. Y lo otro es que hay mucha comunicación informal. Yo tenía un compañero de la universidad que me decía, dejé de trabajar en tal empresa. Le dije, ¿por qué? Me dice, el viernes en la tarde hacíamos reunión de equipo, tomábamos las decisiones y el lunes en la mañana todas las decisiones que habíamos tomado las echaron para atrás. Como las echaban para atrás, sí, los 3 hijos y el papá. Y, pero ¿qué pasó? Me di cuenta que el fin de semana hubo un bautizo y que uno que no estaba contento con la decisión que se tomó, le dijo al otro y al papá y se pusieron a hablar y el lunes echaron para atrás todo lo que hicimos el viernes. Hay mucho de esa comunicación informal. Entonces aquí la magia es cómo hacemos que estos dos sistemas que parecieran totalmente como el agua y el aceite, Revisarle la garganta bien. No, no anda nada. que son como el agua y el aceite, pudieran funcionar armónicamente. Jeff. ¿Ok? Que para efectos de eso, sobre todo esa parte comunicacional, ahorita haremos ahí un par de recomendaciones. De vuelta, y es un poco reforzando eso de la imposibilidad de desligar el tema familiar de lo empresarial cuando está combinado, porque hay un mapa de relaciones y de hecho tiene que ser analizado ese mapa de relaciones, cómo se está estableciendo. Porque, por ejemplo, dependiendo del mapa de relaciones, así van a haber, entre otras cosas, niveles de iniciativa entre la gente. ¿A qué me refiero? Si usted de pronto está muy sobreinvolucrado con un hijo o una hija, eh, sobreinvolucrado, entiéndase, es muy permisivo con la hija o ese hijo, o de pronto su manejo de la autoridad no es el mejor, lo más lógico y seguro es que ese hijo o esa hija no tome una iniciativa adecuada y se valga del afecto para, para eso, para aprovecharlo de esa manera y de formarlo. Entonces, precisamente lo que hay que trabajar es eso. Aquí es donde incluso me parece oportuno brindarles temas a nivel comunicacional. Nosotros venimos planteando que sí o sí, y esto no va solo porque usted esté trabajando con familia, es conducta humana, es grupo colectivo humano. Pensamos en 3 reglas comunicacionales con las cuales hay que casarse para evitar cosas que complican, ¿no? Si pueden tomar nota, tomen nota. La primera regla comunicacional a tener fija ahí es no mandemos ni recibamos mensajes incompletos, de esos que vienen o van con puntos suspensivos, de esos que dejan a la otra persona adivinando. No sé si queda claro. No enviar ni recibir mensajes incompletos. Eso es más o menos del tipo, ¿y qué? ¿Te gustó? Sí, sí, ok. No se envían ni se reciben mensajes incompletos. La segunda, no sé si están tomando nota y de pronto alguien me dice, vea, no anoté, me avisa y lo recuerdo. La segunda regla comunicacional, no se envían ni reciben dobles mensajes. Yo no sé si tienen claridad en qué es un doble mensaje. ¿Qué me dirían? ¿Tienen claridad de qué es un doble mensaje? Digamos que no me queda claro lo que es doble mensaje. Ok, hagamos una cosa, Elizabeth, para aclarárselo. Dígame, pregúnteme lo siguiente. Pregúnteme cómo me siento de estar con ustedes acá. Ok, ¿cómo se siente de estar con nosotros hoy acá? Ojalá me estén viendo todos y todas. Vieras qué bien, Elizabeth, muy contento. Esperando que no termine esto. No sé si quedó claro, Elizabeth. No sé si Bueno, vieron que se refiere como que su sonrisa era más consecuente. dijo una cosa por acá, Elizabeth, y otra con mis gestos, ¿cierto? Por aquí dije que sí, y mis gestos evidenciaban otra cosa, ¿no? Entonces, eso no se hace. Y cuando lo hacen con uno,
uno pide clarificar. En este caso, Elizabeth, no asuma con la cara que hizo, no asuma eso. Jeffrey le hizo una pregunta y por aquí me envió un mensaje y por aquí otro. Por favor, me aclara porque no sé con cuál de los dos quedaron. Era un ejemplo, estamos. Era un ejemplo. Y la tercera regla comunicacional es no crean que pueden leerle la mente a los demás. Por favor, dejen de andar interpretando las cosas. Clarifiquemos. Vean, la base más compleja de todo esto tiene que ver con estos ejercicios comunicacionales. Se deforman las cosas. Tuvimos recientemente un par de hermanos en una organización que tenían 10 años prácticamente de no hablarse y de no buscarse para llegar a acuerdos, básicamente porque la hermana se divorció y su pareja se había vuelto ya muy amigo de la familia y muy amigo de este otro hermano y ella divorciándose de él, su hermano continuó hablándole a su ex esposo y ella se lo reclama en una reunión que tenemos. Es que usted como ha estado apoyando a fulano y el hermano le dice, no, un momento, yo le he hablado, pero nada hablamos de usted. Él se volvió amigo de todos. Es que yo siempre he pensado que usted estaba a favor de él. Nada, no hemos hablado nada de eso. Usted es mi hermana. 10 años llevaban sin hablarse. Entonces, definitivamente es todo un arte la combinación de estas cosas y bueno, es donde tenemos que ver muy bien qué hacemos con ella, que es parte de lo que venimos ahorita. ¿Puedes adelantar ahí para... Sí, Jeffrey dice Ajá, Lidia, a eso me refería. No es separar sentimiento o relaciones, es saber qué corresponde al negocio y qué a la familia en la toma de decisiones. perfecto, Lidia. De hecho, le comento algo. Cuando trabajamos con familias, usualmente una empresa, una organización, no sé qué tanto ustedes han estado trabajando en esto, una empresa tiene un plan estratégico o un plan de negocios, puede ser, que define el camino que va a llevar la empresa. Cuando se trata de una empresa familiar, está el plan estratégico de la familia, de la empresa, perdón, pero trabajamos el plan estratégico de la familia para que se quede claro qué es lo que la familia espera del negocio. Entonces es ahí, Lidia, donde precisamente hacemos esa división, ¿ok? Y lo logramos, para llegar a ese plan estratégico, logramos a través del encuentro permanente, recurrente, que se dé en la familia, que converse, que empiece a pensar en cuáles son sus expectativas y a partir de eso establecer el camino para poder cumplir con esas expectativas. Plan de familia. Entonces, sí recomendamos mucho, me parece muy interesante este planteamiento, Lidia, aprovechándolo, no perder de vista. Incluso aquí no todos nos dijeron que están con su familia, usted está sola. eh, Plantee su plan persona y que espera que su negocio o de qué manera espera que ese negocio le contribuya a ese plan persona. Seguimos hablando de propósito, ¿ok? Seguimos hablando de propósito ahí. Eh, Ventajas de esto de estar en este tipo de negocios como tal. La relación de afecto no necesariamente tiene que complicar, más bien muchas veces posibilita acercarse, eso sí, depende cómo se esté trabajando, la comprensión que se facilita a través de eso, entender, claro, mi papá y mi mamá son los del negocio, son quienes lo hicieron, son quienes han venido esforzándose, entonces lleva a aceptar la autoridad, el conocimiento que se va desarrollando en el proceso, hay un compromiso porque ese afecto se traslada precisamente al negocio queriendo el negocio como tal, flexibilidad en ciertas cosas para tomar decisiones, el sentido de pertenencia y orgullo es mucho más fuerte, nos permite irnos formando, da libertad al ser un negocio propio de toma de decisiones, del uso del tiempo, de cómo se invierte la cosa, etcétera, y tiene este carácter confidencial de que como es familiar, hay cosas que solo se ventilan ahí en el seno del grupo familiar como tal. Eric, por ahí no sé si quieres agregar o plantear No, las desventajas. No sé. más Ok, bien planteo planteo. las desventajas. Desgraciadamente en la empresa familiar se habla muchísimo de las desventajas. Por eso es que hace un rato arrancábamos la charla viendo empresas familiares exitosas en el mundo. O sea, para que no nos llevemos la idea de que son solo problemas.
dentro de los problemas o desventajas que uno se topa con las empresas familiares es que a veces esa familiaridad que hay en la casa la llevamos al negocio. Entonces no ordenamos y no nos organizamos bien, no hay una clara definición de roles y responsabilidades. O sea, a veces, sí, todos estamos aquí, de un pronto a otro, algo no se hizo bien, pero no estaba claro quién tenía que hacerlo. Entonces es muy importante trabajar en una clara organización, en una clara definición de responsabilidades, de puestos, de funciones. El otro tema es que muchas veces se prioriza la capacitación para los miembros de la familia. Entonces sí, a mi esposo, a mi tío, a mi papá, a mi hijo, que es mío, lo mando a las capacitaciones, a todas, pero al resto de personal no. Entonces el resto de personal no crece. Ese es un problema. El otro tema que hay por ahí, y una de ustedes lo ponía hace un rato, que es muy importante la delegación, pero muchas veces papá o mamá, que son muy controladores en la casa, tienden también a ser muy controladores en el negocio y quieren hacerlo todo y no delegan, ¿verdad? Y para que el negocio crezca, hay que delegar. Realmente cuando uno está revisando elementos para poder potenciar el trabajo de uno, que al final lo que uno tiene son 24 horas al día, uno de los elementos fundamentales es delegar. Tener gente buena a la cual yo le voy a asignar responsabilidades y esa persona me va a producir un resultado, pero a veces nos cuesta. Ya lo hablábamos del manejo de conflictos. Jeffrey, tal vez ahora podemos hablar un poquito, que este es tu tema, del tema de manejo de conflictos. Ya Jeffrey venía hablando de la comunicación, cómo hay que mejorar la comunicación y como les comentaba yo también, que muchísimas veces la comunicación informal que tenemos en la familia afecta las decisiones que se tomaron en el negocio o se van a tomar. Lo que hemos hablado, ¿verdad? A veces estamos en la mesa hablando de la empresa y a veces estamos en la empresa hablando de la casa y entonces hay un tema de que se enredan los temas, los negocios o las temáticas del negocio, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen una plataforma donde ustedes organizan su plan de negocios. Eso me parece maravilloso porque muchísimos de los emprendimientos y de los negocios, de las empresas, no tienen un plan de negocio claro, ¿verdad? Desde ese punto de vista me parece muy importante que ustedes lo tengan y lo estén actualizando. El plan de negocio lo que les va a permitir es tener un rumbo claro de para dónde van. El otro tema, el otro día Jeffrey y yo estábamos en un negocio donde el 75% de la gente, era un negocio como de 90 personas, el 75% de la gente era o familia del dueño o familia de la dueña, que eran un matrimonio. Y entonces lo que nos decían es que, pobrecito, cualquiera que se quedaba sin trabajo, entonces le daban trabajo ahí en la planta. Y entonces de eso simplemente es una bomba de tiempo. Y lo otro es que muchas veces arrimamos a la organización gente que no es buena. Deberíamos tener en la organización la mejor gente que podamos tener. Y lo otro es que a veces no se tiene un plan de sucesión, que ahorita vamos a hablar de él. Ok. Es ahí precisamente donde vamos con esta parte del principal reto y oportunidad para contribuir en la continuidad, en el propósito del negocio como tal. Nosotros tenemos una metodología de trabajo. Esa metodología lo que va dirigida precisamente es a profesionalizar las cosas. Es importante precisamente que vayamos de la mano de este tipo, ¿cómo se llama? De este tipo de procesos para que resulten mejor las cosas. Entonces nos manejamos de esta forma. Adelanta ahí, por favor. Se les llama círculos de influencia. Son tres círculos. El primer círculo es familia, que es ahí donde Lidia, lo que mencionabas y que les decíamos hace un rato, van a ver, se empieza a hacer una diferenciación entre lo que es familia, entre lo que es Island Tiger, para que si puedes que salgan de una vez
los tres para hablar de la diferenciación entre un círculo y otro, y ya explico esos numeritos que aparecen por ahí, lo que es propiedad, patrimonio, lo que se va adquiriendo en el negocio y lo que pasa en la empresa, ¿ok? La idea es esa, precisamente ir profesionalizando esto en el proceso. Esos números que ven ahí tienen que ver con, representan qué tanto o de qué manera está involucrada una persona en la organización como tal. Por ejemplo, el uno es una persona que solo es familia. No tiene ni acciones ni patrimonio, que es la parte de propiedad, y tampoco trabaja en la empresa. El 2 son personas que tienen acciones, pero no son ni familia, ni tampoco trabajan en la empresa. Tienen cierto patrimonio, un inversionista me dio un poco de dinero para esto y eso hace que tenga cierto capital de acciones o cierta representación de la empresa, etcétera. Y empresas son las personas que solo trabajan en la empresa, los colaboradores que no son ni familia ni tampoco tienen esta parte patrimonial. Ya empiezan a darse configuraciones, ya donde interactúan dos o más círculos. La interacción de personas que están en círculo de familia y en círculo de propiedad es gente cuatro, es gente que es familia y además tiene una participación en el patrimonio de la empresa, pero no trabajan en el patrimonio, perdón, pero no trabajan en la empresa. ¿Ok? Pero sí que van a tener toma de decisiones en la parte de propiedad patrimonial y demás. Luego ya vamos con un 5, ahí Eric, el 5 ya es gente que tiene propiedad, acciones, tiene una representación, pero además está trabajando en la empresa. El 6 es gente que es familia, pero no trabaja en la empresa. Adelántate ahí, Erika, al 6 y al 7. Es familia, trabaja en la empresa, no tiene acciones, primos, sobrinos, cuñados, etcétera. Y por último, el 7 es la persona que está involucrada en todo. Es familia, tiene propiedad, tiene patrimonio, es parte de los dueños y además trabaja en la empresa, que casi que tendríamos que decir que todos y todas quienes están acompañándonos ahorita andarán en el orden de ser 7. Están en todo. Dicho popularmente, son Zoila. Y aprovecho eso porque precisamente con mucha mayor razón tiene que organizar las cosas. Si no, la tarea se le va a salir de las manos, porque precisamente es esto de estar lidiando como haciendo malabares con bolitas en el aire, de cómo sigo sosteniendo el tema familia, cómo sigo sosteniendo el tema negocio, desde el patrimonio y la propiedad y cómo sostengo adecuadamente lo que está pasando en la empresa. Entonces, alguien mencionó dentro de ese primer acuerdo delegar. Es ahí donde viene esta necesidad de aprender a delegar, de aprender a trasladar el poder incluso de algunas cosas, de ciertas cosas, tarea que no es fácil. Desde el punto de vista social, no nos han enseñado bien a delegar. Eso lo complica más y pasa también, Eric decía que ahora mencionaré temas de conflicto ya en un rato. Desde el punto de vista sociofamiliar, las bases familiares que nosotros tenemos no son las mejores para estos temas. Ojalá no sea el caso de quienes están acá y sus familias, pero lamentablemente las bases que tenemos no son las mejores. Veo una mano arriba de Sí, Elizabeth. Elizabeth. Ajá. Adelante, Elizabeth. ¿Nos escuchará Elizabeth? Yo no la escucho todavía, Eric. ¿Vos? No, yo tampoco. Listo, y regresé. Listo. Ahora sí. Adelante. Este, pero por ejemplo, habemos unos que por más que tal vez hemos querido por diferentes situaciones, todavía nos encontramos en una base pequeña en donde no podemos, no tenemos a quién delegar y no tenemos los medios para contratar. Entonces, desde ese punto de vista, aún debemos continuar siendo multitareas. Sí. Sí, tal Sí. vez ahí, perdón, Jeffrey, la observación Dale, que yo dale. hago, que a mí me ha tocado trabajar y hacer mucho mentoring con mucho coaching mentoring, perdón, con emprendedores, es que pasa mucho que en el momento que hay dinero, muchos empresarios les cuesta contratar a alguien.
y entonces la empresa se va quedando pequeña, se va quedando enana, ¿verdad? Entonces a veces, inclusive a veces la decisión es que viene primero, contrato el vendedor para crecer o crezco y luego contrato el vendedor, ¿verdad? Entonces hay una polémica que se envuelve ahí, pero yo el mensaje que les diría es, si ven que el negocio da, que el mercado da y que en algún momento tienen un dinerito, inviértanlo en gente, en estructura para seguir creciendo, porque muchas veces por no gastar ese dinero no crecemos. Jeffrey, ¿vas a decir algo? Jeffrey, estás muteado. ¿En qué momento muteado? No me di cuenta. No, coincido precisamente con esto que está planteando Eric. Agregaría, eso sí, Elizabeth, entendiendo de que pronto está sola ahí, ¿no? Y que precisamente tiene que hacerle frente a todo lo que comprende el negocio y sus procesos, es donde viene la adecuada planificación de cosas, ¿ok? Incluso cosas que podemos ir adelantando. Hay una premisa aquí, Elizabeth, todos y todas que sabemos que eventualmente podrían estar con esta dificultad. Vean, más que un asunto para lograrlo y que se vuelva funcional, más que un asunto de planificación o administración del tiempo, es un asunto de qué tanto administra usted bien su atención. Nosotros decimos no administre su tiempo, administre su atención. Ahí el cuidado que hay que tener, Elizabeth, es que queremos resolver muchas cosas a la vez. Y de pronto nos podrían decir, bueno, es que es necesidad, porque si no el negocio se detiene o lo que sí, pero ojo, ¿a qué le está prestando atención? ¿Cómo dosifica el tiempo a lo que le da atención? Porque de vuelta puede ser que estemos atendiendo mal las cosas. Y muchas veces, como decía Eric, puede ser que lo que tengamos que hacer o realizar es una inversión, incluso de personal, para hacer crecer el negocio. Entonces no perder de vista eso. Noilin tiene la mano arriba también. Sí, con respecto a lo que decía la compañera anterior, y he estado escuchando bastante todo lo que todas han interactuado. Sí es muy difícil el hecho de ser, bueno, ahora se dice multitarea, ¿verdad? Pero antes era doña Zoila. Es muy difícil porque hay que administrarse, como dice usted anteriormente, el tiempo. Tal vez ya ahora ya no es el tiempo, sino son como el lapso de cómo te vas a organizar. En el caso mío, yo soy una persona que yo desde las 3:30 de la mañana estoy levantada. eh, Mi esposo es el que me ayuda con algunas tareas, con otras a mí me toca la mayoría del tiempo. Pero, o sea, nosotros nos levantamos temprano, aprovechamos la mañana porque hay ciertas horas en que ya no se puede trabajar, ¿verdad? El área de nosotros es agrícola. Hay ciertas funciones que él no me puede ayudar porque él tiene su pequeño, se puede decir que trabajito, ¿verdad? Entonces hay yo antes le decía, es que usted no tiene tiempo ni yo no tengo tiempo, pero la verdad es que no nos sabíamos administrar en algunas cosas. Ahora hemos tenido que cerrar ciertas brechas para que entre los dos podamos cumplir. Muchas veces el problema de la salud, aunque no lo veamos, eso nos afecta. Pero también estamos en una etapa de crecimiento. Mucha gente dice, oye, pero si ustedes tienen tiempo de trabajar y no ven claro, sí, no vemos claro, pero tal vez anteriormente no teníamos esa administración del tiempo necesario para agarrar cada espacio. Digamos, ahora se tiene un cronograma de actividades, por decirlo así, digamos, de cierta hora, qué sé yo, 2 horas al día se mantienen en una limpieza, 3, 4 horas es para, qué sé yo, para la parte de producción, para la elaboración. Entonces, es saber administrar ese tiempo. La mayoría del tiempo soy yo la que trabajo en el proyecto, porque el proyecto en sí es mío, es elaboración de bioinsumos y de lo que es la parte de frutas frescas. Y él tiene su otra parte, que es la parte de maderas y el trabajo con bueyes. Entonces, es muy difícil administrarlo, pero hay que saber, o sea, hay que sacar tiempo. A veces son las 7 de la noche y tal vez todavía estamos trabajando y uno dice, wow, ¿cuándo vamos a terminar?
hay veces terminamos tarde, pero aún así llegamos a un acuerdo en que tanto le ayudo yo a él como él me tiene que ayudar a mí porque nosotros no tenemos hijos y entonces de ahí tenemos que trabajar nosotros. Ahora, yo sé, ahorita tengo una necesidad de contratar a alguien, pero ahorita no me está dando el presupuesto para yo poder contratar a esa persona, entonces tengo que sacar tiempo de un ratito, tiempo del otro ratito para recompensar el tiempo que necesito meter en otra cosa. Ok, ok, totalmente comprensible, Noiri. Ahí nada más repito, aprovechar ese ejercicio que usted está haciendo de administrar la atención que tiene que prestarle a cosas que son determinantes para llevar a cabo el negocio y eso sí, de vuelta, trabajar en la planificación de cosas. Por ejemplo, en este caso, si podemos ir planificando el proceso de incorporar a alguien que pueda ayudar. Pero sí tenemos mucho la experiencia, incluso directa. Yo he tenido mucho que aprender en el camino, la importancia de delegar, de hacer crecer el negocio, de tener gente trabajando al lado porque ya se dedican a ciertas cosas y lo va uno aprendiendo en el camino. Nada más les dejo algo, no Irene, Elisa, les dejamos algo que lo podemos compartir, Eric. Les voy a enviar, eso sí, nada más para que vayan trabajando eventualmente o trabajen el tema este de delegar. Hay una lectura maravillosa que hay que hacer al respecto de eso. Es una lectura que se llama así, ¿quién tiene el mono? No sé si la han leído o la han escuchado. Les cuento rápidamente. Se llama ¿Quién tiene el mono? Porque el título hace alusión a aquella metáfora de que cuando estamos estresados, cargados, sentimos monos, gorilas en la espalda, ¿no? Él va dirigido a personas que son líderes, que tienen a cargo gente. El autor dice lo siguiente, vea, el problema suyo, si esto está siendo problema, el problema no son sus monos, sino que usted está cargando los monos de los demás. Entonces, les vamos a compartir, les vamos a hacer llegar el artículo. Es un artículo escrito en los años 80 más o menos en Harvard, pero la verdad, muy interesante porque da para eso, para analizar qué tanto estemos cargando monos que no nos corresponden. No sé si queda claro eso, ¿ok? Y eso limita mucho el uso del tiempo, la toma de decisiones y demás. Vamos a irles exponiendo cada uno de los círculos. Hablamos de familia, hablamos de propiedad, hablamos de, ¿cómo se llama? De empresa. Vamos a ir exponiendo. ¿Sigo con Eric? Dale. ¿Sí? Ok. Lo primero a trabajar en este caso es familia. Tenemos visión compartida, estamos en una misma línea, no necesariamente en el negocio, sino en una misma línea. Tenemos claro la importancia de hacer crecer el negocio. Noilin nos compartía ahorita este caso, ella está pues con su negocio directo, recibe ayuda, aporte de su pareja está en ese negocio, entonces tenemos marcado eso. Hay un propósito ahorita fundamental que es hacer crecer los negocios, que eso implica entonces hacer modificaciones, variaciones, hasta en el uso del tiempo para ustedes como pareja, que eso tampoco se puede perder de vista, ¿ok? Hay que analizar el mapa relacional, si mi Era más. ¿Cómo qué es llaman lo yo? que está entorpeciendo las circunstancias, ¿ok? Usualmente ahí dejamos hasta una tarea de trabajo. Se hace usando dos preguntas. Los que nos han dicho que están con familia ahí de cerca y demás, básicamente dos preguntas. Pregunta uno, yo se la hago a mi hijo. Por un ejemplo, usted está trabajando con su hijo. La pregunta uno es, si usted fuera el jefe acá, si usted fuera el que está liderando esto, ¿qué haría para que las cosas funcionen mejor? Ojo que hay que tener apertura y madurez para hacer la pregunta porque puede ser que nos digan cosas que no necesariamente nos gustan. De papá, mamá, es que usted hace esto así y la verdad, vea, hágalo de esta otra forma. Sigue muy rígido, rígida en esto, no sé. Y la otra pregunta es, ¿qué necesita usted de mí, a ese hijo, para ser mejor colaborador, para entender mejor el negocio? ¿Qué necesita de mí? Y devolverle la pregunta, ahora pregúnteme usted a mí, ¿qué necesito yo de usted como papá, mamá, jefe en esto, jefa, líder? ¿Qué necesito yo de usted para ser mejor líder, mejor jefe? ¿Ok? No, Eso nos lleva a desarrollar de mejor manera
el logro de acuerdos, a resolver conflictos, que es una parte determinante en el proceso, ¿ok? Y sobre todo, en esto se habla de sistema de gobernanza, es empezar a desarrollar un sistema de gobierno familiar, de familia empresaria, de negocio, que vaya clarificando las bases y las cosas de cómo el negocio irá avanzando. Eric, Bien, ya tocaste todos, ¿verdad? sí, Con el tema de propiedad, inicialmente la propiedad son las acciones o las cuotas, dependiendo del formato que estén usando, y si no están usando ninguna sociedad, pues cuando uno tiene un negocio, las cosas son parte de las cosas, me refiero yo a una máquina, a un carrito, un área de trabajo, son parte de esta propiedad. ¿Qué cosas debería uno contemplar acá? Lo primero es el tema de la sucesión. Aquí la pregunta es, ¿le estoy enseñando a alguien de mi confianza ciertas partes del negocio por si un día yo me enfermo y alguien tiene que resolver? ¿Será que estoy trabajando con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, pero no le estoy enseñando las cosas importantes? Entonces aquí tenemos que empezar a trabajar en varias cosas. Primero que todo, ir buscando esas personas adecuadas. Si estamos pensando en la familia, bueno, de pronto puede ser que los muchachos estén muy jóvenes y sea un poco anticipado ver si es uno o el otro. De pronto le podría enseñar a los 2 o 3 que están conmigo. Ya te doy la palabra, Marisol. Eh, si de pronto ningún muchacho trabaja con nosotros, bueno, ¿quién de confianza de mi negocio me puede ayudar en esas cosas que solo yo sé hacer, y paulatinamente que también sepa y que el negocio multiplique los esfuerzos? Realmente, y ahora lo vamos a ampliar un poquito más, la parte que nos preocupa aquí es que a veces no pensamos que nos podemos enfermar, que nos podemos incapacitar o que eventualmente alguien puede morir. Y desde ese punto de vista, ir dejando claro esa sucesión se vuelve trascendental. Marisol. Sí, gracias. Ahora estaba leyendo ahí en Facebook a una muchacha que tiene una empresita, es una pizzería, tiene 2 pizzerías y menciona que la persona de mayor confianza que tenían años de trabajar se fue, se le llevó las recetas, clientes y ahora está montando él su propio negocio. Entonces, ella dice, estoy renovando la pizzería, estoy agarrando fuerzas, voy a salir adelante, o sea, toda empoderada. Pero está ese temor, ¿verdad? Siempre cuando uno es soila y delega, sea la familia o sea de afuera, ¿verdad? O sea, realmente es la persona, uno por lo general, por tanto que le ha costado su negocio, uno dice, quisiera que muere y esto siga. Y ojalá si le ha estado produciendo y con eso estudia a los hijos y todo, pues le gustaría que siga per se. Pero ese temor a la incertidumbre siempre va a existir. Sí, vamos a ver. Es totalmente válido. Lo que pasa también es que es un tema de decisión. Entonces, como yo no quiero que nadie sepa lo que yo hago, entonces yo voy a estar en el negocio desde las 6 de la mañana que abre hasta las 10 de la noche que cierra, y yo lo voy a hacer todo. Y entonces así me evito que nadie se lleve nada de lo que yo sé. O sea, realmente las cosas no funcionan así. Cuando uno quiere crecer, tiene que organizarse. Con cosas como cuáles. Bueno, si la pizzería que yo tengo, la magia la hace la salsa, desde pronto yo voy a preparar esa salsa en mi casa y la llevo lista al negocio y que la gente no sepa cómo la preparo. Pero en el negocio tengo que tener cajeros y tengo que tener más gente, y si quiero tener varios puntos, tengo que pedirle al contador que me ayude con algunos controles, pero para crecer voy a necesitar de la gente. Hay ciertos negocios
que es muy fácil replicarlos, que tienen pocas barreras de ingreso, como un negocio de comida, como eventualmente algún negocio donde la producción sea sencilla, pero también es muy importante que nosotros pensemos en que la única forma de que esto crezca es teniendo la posibilidad de replicar. Ahora bien, yo hago otra pregunta. A veces la gente se nos va porque les pagamos muy mal. A veces la gente se nos va porque los tratamos muy mal, ¿verdad? Entonces, también ahí hay que echar agua al canal, hay que llevar agua a sus propios molinos y un poco reflexionar por qué la gente se fue y puntualmente me puso la competencia. Salió resentido conmigo, ¿verdad? Entonces, a veces no solo pensar en que si delego se van a llevar algo, sino también pensar en cómo estoy tratando a la gente que trabaja conmigo. Ilka. Buenas, muchas gracias. De hecho, mi consulta se relaciona al de la compañera, ya que me siento identificada con eso que uno quisiera, ¿verdad? Que continúe el legado de lo que uno tanto le ha dado y a tantas personas ha beneficiado. Mis hijas son pequeñas, tienen 10 años y la otra 7, pero yo desde ya les vengo inculcando que quiero que me ayuden y que sean parte de la empresa, ¿verdad? Por esa misma razón, para delegarles a ellas las funciones y también los secretos, porque uno, exactamente como dijiste, no sabe qué puede pasar y a veces no pensamos en eso, pero enfermedad y otro tipo de eventualidades, ¿verdad? Pero mi pregunta es, eh, ¿cómo decir? Es muy probable que uno va a tener que, aunque use a personas de la familia, va a tener que tal vez contratar por fuera, lo que hablamos ahorita. Yo he escuchado gente que dice, tienes que patentizar tus recetas, tienes que, porque yo hago cosmética natural, productos naturales, pero cosméticos, pero son muy eficientes, o sea, funcionan, la gente ve los efectos, entonces es como que la gente me dice, tiene que patentizar para que no le copien, más que también tengo una línea de jabones íntimos, ¿verdad? Que eso es como mucha gente, o sea, no hay muchos así en la cosmética natural. Entonces mi pregunta es, ¿eso de patentizar las cosas y esos contratos que se hacen de verdad funcionan? O sea, eh, sí, cuán útiles son de hacer que yo haga que alguien firme un contrato de confidencialidad al contratarlos, o cómo uno protege eso, o no hay manera. Vamos a ver, yo sé que en el equipo que programó AED hay un equipo de abogados. Creo que eso, y ellos están programados, si mal no me recuerdo, para el próximo año las charlas de ellos. Creo que sería un tema para hacer la consulta. Ahora bien, si usted logra patentar algo, sí, estaría cubierta, no es tan sencillo, pero sí podría. Y lo otro es, yo normalmente cuando arranco un proceso de consultoría, de las primeras cosas que me obligan es a firmar un contrato de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, son cosas que se pueden hacer. Al final, puede ser que algo pase y me lleven a pleito, me lleven a tribunales, pero sí, a veces pasa, y funcionan, ¿verdad? Pero yo esa consulta, yo no soy abogado, yo esa consulta se la haría al equipo legal cuando venga a exponer. Sí, Yo se diría ahí nada más, perdón, Ilka, que no seas de esas historias que hay, incluso reconocidas a nivel mundial, de que lamentablemente no haber hecho ciertos procesos legales te dejó descubierta y algún vivillo o vivilla te robó la receta, ¿no? Definitivamente sí, hacer la consulta, como lo Vieras dice que Eric, directamente a las personas profesionales en esto, pero precisamente para eso existe la materia. Es parte incluso de eso que hablamos de alguna forma de profesionalizar las cosas. claro, y uno cree que no, o sea, como que ay no, no lo van a hacer, pero ya tuve una experiencia que me robaron algo, ¿verdad? No la receta, pero sí lo que utilizo, entonces ya deja mucho que desear y no estoy así como, ¿verdad? Tan grande, entonces de verdad que sí tengo que tomar esas precauciones. Muchas gracias a los dos.
Hay otra manita levantada de mujeres empresarias. Hola, es Margarita, ¿cómo les va? Hola, hola. Ilka, bueno, y a todas a las que tienen un producto cuya formulación sea diferente, sea única, ya sea en alimentos, ya sea como Ilka, que tiene productos de cuidado personal, existe en el registro de la propiedad una cosa que se llama derecho de autor, que no, derecho de autor a veces solo lo relacionamos como una canción o un libro. No, también existe para los productos y servicios cuando son tan específicos que hay que proteger la marca, así como protegemos, digamos, el registro de marca para que nadie copie el logo o el nombre, porque es un nombre muy original, también se puede registrar la formulación. Nosotros el año pasado dimos una charla con un abogado especialista, se les voy a pasar por acá porque está colgada en YouTube para que la repasen y les dé una claridad de los tipos de protección que hay en este tema, que sí es muy importante y es una inversión que tiene un costo, pero no es un gasto, sino es una inversión porque vale la pena proteger. Y sí hay, digamos, procedimientos legales si alguien intenta copiarlo o lo está haciendo sin patentizarlo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pueden copiarte la fórmula, pero no está registrada, entonces uno puede legalmente proceder. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, insisto, el ir preparando a gente de confianza se vuelve trascendental. Yo entiendo el riesgo, es un tema que administrativamente o jurídicamente hay que ver cómo lo combatimos, pero si nosotros queremos crecer, no podemos pensar que lo vamos a hacer todo, ¿verdad? Por ejemplo, aún la Coca-Cola, que su fórmula está muy custodiada, son poquitas personas las que lo saben, pero alguien tiene que saberla, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un tema importante. Y el otro tema que para mí es muy importante es que al tico le cuesta mucho trabajar su testamento. A mí me parece muy importante, es algo que Jeffrey y yo recomendamos, inclusive trabajamos con nuestros clientes y que la gente tenga su testamento al día. Hacer un testamento cuesta 150, 170,000 colones y esto podría ayudar a que no hayan pleitos futuros, sino mucho más orden. Y desde ese punto de vista para nosotros es importante. En este esquema tenemos que traer el tema del plan de sucesión. Dice, un plan de sucesión empresarial se enfoca en la continuidad a largo plazo de la empresa, especialmente en el caso de que la fundadora o el fundador ya no puedan liderar la empresa debido a razones como la jubilación, la enfermedad, la muerte o el deseo de retirarse. Vean que esto se trabaja. Normalmente cuando uno empieza a trabajar un plan de sucesión está hablando de un plan de 5 a 15 años, ¿verdad? A veces es más corto, a veces es más largo, pero esto que decía alguien ahora, bueno, yo le estoy enseñando a mis hijos, yo le estoy diciendo, es parte de lo que uno debería ir haciendo, porque lo que se busca es transmitir ese liderazgo y la propiedad a las próximas generaciones. ¿Quién es el responsable de la alta gerencia, los dueños, de ir haciendo esto, ¿verdad? Y parte del contenido incluye la identificación y preparación de los sucesores, la valoración de la empresa, cómo está la empresa preparada para este proceso, si hay algo legal que haya que resolver, nombrarlo representante legal, llevarlo a los bancos, clarificar los roles, pero esto es algo que es muy importante hacer. Yo sé que probablemente hay algunos que me digan, vea, es que yo apenas soy muy chiquitico. Bueno, cuando pasen punto de equilibrio y crezcan, es muy importante que miren este detalle y lo analicen. Aquí algunos detalles rápidos. Ya para cuando crezcan un poco más, hay algunas cosas importantes de tener claro, si van a tener un equipo de gerentes, ya empresas más consolidadas, su junta directiva y su asamblea de accionistas. Para nosotros se vuelve trascendente roles
claros, procesos claros. Incluso últimamente algunos autores plantean que muchos de los procesos perfectamente se pueden documentar en un video con el teléfono, ¿verdad? Explicarle a la gente, vea, la forma en la que esta máquina imprime es así, y hacer un videíto y ponerle a cada quien las responsabilidades claras. El manejo del dinero y de todas las acciones transparentemente se vuelve muy importante, ¿verdad? Y que cada persona que esté en el negocio, familia o no, tenga muy claro cuál es su contribución a la empresa. Con este tema, paralelo a lo que hemos venido hablando, ¿qué pasa si alguien se enferma? ¿Qué pasa si alguien se muere? Es muy importante tener claro un plan de continuidad del negocio. ¿Qué es el plan de continuidad del negocio? Dice, el objetivo principal de un plan de continuidad empresarial es garantizar que la empresa pueda seguir operando en situaciones adversas o de crisis, como desastres naturales, interrupciones tecnológicas, problemas financieros. Normalmente estamos hablando del corto plazo. Vean lo que pasó con el COVID, por ejemplo. O qué pasaría si eventualmente no tenemos la materia prima para trabajar. O eventualmente un cliente que nos compraba mucho no nos va a comprar. O eventualmente alguien se enfermó. Entonces, este es un tema importante. Estamos hablando de corto plazo, ¿verdad? Algo inmediato. El responsable son los dueños, los empresarios. ¿Y qué incluye? Incluye planes de respuesta a emergencias, comunicaciones de crisis, recuperación de sistemas, vean que hubo muchos hackeos, procedimientos para mantener la operación esencial en marcha. Por ejemplo, nos van a ayudar procedimientos documentados, recetas por escrito, registros de cuentas por cobrar, contacto con proveedores claves documentados. Vean que a veces el dueño del negocio no está y la empresa deja de existir. Tenemos que pensar, bueno, si yo llegara a enfermarme, si yo llegara a no estar, ¿cómo hago que el negocio camine? ¿Cómo hago que el negocio funcione? Y mucho de esto es teniendo las cosas por documentadas. Por ejemplo, ¿cuánto nos deben los clientes? Solo el dueño sabe. Bueno, debería haber un registro de alguien, el contador o el asistente puede accesar la información, o el esposo o el hijo. Donde, bueno, es que yo soy el que contacto el proveedor. ¿A dónde llamo yo el proveedor? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el cliente? Nosotros normalmente en la oficina, cuando tenemos un nuevo contacto, lo ponemos en el chat. Nosotros somos 3. Y entonces Stephanie, la asistente, Jeffrey y yo sabemos, bueno, nos llamó fulano de tal, este es el contacto, es de la empresa tal y quiere una reunión para esto. Y desde ese inicio todos sabemos quiénes son nuestros clientes. No solo que yo sepa quién es el cliente y solo yo lo contacto. Son temas importantes. No sé si con esto hay alguna pregunta. No sé si hay preguntas. Veo que hay cosas en el chat. Sí, pero no necesariamente preguntas. Creo María Cecilia replicaba un poco el tema del contexto legal y demás, de los derechos y si es importante proteger y de pronto es información que les lleva a entender que no es algo, que es una inversión incluso, que no es un gasto hacer eso. Pero bueno, definitivamente eso tenerlo a mano. Algunas cosas que nosotros consideramos cruciales a la hora de hacer este plan de continuidad. Lo primero que hay que identificar son riesgos, pero también oportunidades. Bueno, ¿cuál es el riesgo que X proveedor no me surta? ¿Cuál es el riesgo que la fundadora no esté o esté enferma? O no quiera Dios, pero bueno, se muriera. ¿Cuáles son esas cosas que esa persona maneja? Y también normalmente cuando uno empieza a evaluar riesgos, también salen oportunidades. Bueno, entonces de pronto, si eso es así, ¿por qué no empezamos a manejar esto más ordenado, un archivo de Excel donde ciertas personas tengan acceso y ese riesgo que está ahí, que tal vez nunca se materialice, se transformó en una oportunidad y ahora tenemos más ordenada la información, por ejemplo? Estrategias para la continuidad.
necesitamos, ojalá, tener un equipo con nosotros. Yo entiendo que al inicio vamos a ser poquitos. Eh, como les decía, nosotros somos 3 y aspiramos a seguir creciendo. Pero los que estamos, es muy importante que nos desarrollemos, que nos comuniquemos, que tengamos las ideas claras y que poquito a poco vayamos creciendo. El otro punto, yo lo pongo aquí como la magia de documentar, pasa mucho por tener los procesos claros, grabados, filmados, documentados, escritos, porque a veces nos cuesta. Yo recuerdo una vez estaba trabajando con esta empresa Jomar y hablaba con uno de los muchachos. Me decía, es que mamá pone en la receta una pizca de sal. Y no entendíamos porque está bien una pizca para hacer una receta de 1 kilo de harina, pero necesitábamos hacer 50 kilos de harina en galletas. Entonces, un día me decía que fueron a la universidad a medir en una romana electrónica cuánto era una pizca de sal, porque había que multiplicarlo por 50. Entonces, a veces nos cuesta tener esa idea clara y poder documentarla bien. Otro tema que recomiendan los expertos es, y nuevamente, yo sé que a veces andamos muy apretados, pero ojalá tenga un dinerito que sea un fondo de emergencia, una platica que si pasa algo, podamos accionar. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos a una persona clave que está a medio tiempo y sabemos que si alguien falta, esa persona clave, hay una platita para tenerla a tiempo completo y que nos ayude a salvar el tema, ¿verdad? Y el otro tema que podría ser útil es que pensemos en si tenemos que diversificar los ingresos. De pronto solo tenemos un producto y eso es riesgoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para tener otros productos que de pronto nos ayude otra gente a manufacturarlos y que eso nos dé un alivio de que no solo dependamos de ese producto, que además dependemos de un solo proveedor? Eric, y también es que a veces suena como muy obvio y en esta dependencia del internet, eh, o sea, pocas veces ha sucedido, pero tal vez un día completo me quedé sin internet y listo, no puedo hacer nada. No tengo un plan B, yo como una persona profesional independiente. Un día entré a una tienda, no había luz y me dijeron que no me podían vender una blusa que yo necesitaba porque no sabía, porque no había luz, entonces no podían meterla en el sistema, facturarla para que quedara en el inventario. Yo, pero ¿cómo van a perder una venta porque no hay luz? No tienen un recibo a mano, ¿verdad? Una metodología manual y después lo hacen en el sistema. No hubo forma. Entonces, a veces parece muy obvio, pero no lo es porque estamos generando dependencias a ciertas formas de trabajar y no tenemos otra forma diferente de hacerlas. Tal vez, ¿verdad? Sí quiero enfatizar en que pensemos cada una en su negocio, ¿verdad? Lo que decías vos, bueno, no sé, se descompuso una avería grandísima, se me descompuso la cocina, poder echar a mano de un proveedor que por mientras yo arreglo mi cocina me pueda seguir produciendo, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que pensemos todas las cosas que pueden suceder y todas las cosas como las podemos resolver, porque en el momento de la crisis no se nos va a ocurrir nada. De acuerdo. Ahí yo Justamente, quisiera aportar, perdón, Eric, nada más dale, quisiera dale. aportar ahí que muchas veces, como ese ejemplo que ponía Margarita, si no me equivoco, era la que estaba hablando, tiene que ver con el poder, no lo pierdan de vista. Muchas veces no es que no se sabe delegar o cuesta delegar, es que no se quiere delegar. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay una gratificación secundaria con eso. Aquí, dentro del propósito, es ponerse la meta de que esto funciona así. El propósito fundamental de un negocio debiera ser lograr un negocio, valga la redundancia, al punto de que yo, el dueño, el que estoy ahí, estando o no estando, el negocio funciona igual o mejor. Eso, ¿Ok? perdón, Adelante, Elizabeth.
Algo así le sucedió a mi hermana hace un año, por una omisión de ella, un error en sus carreras, no pagó el recibo de la luz, trabaja igual que yo, y me llama y me dice, mira, es para 15 de septiembre, tengo trajes y me acaban de cortar la luz, me urge terminar los trajes. Entonces digo, hey, no puedo ayudarte, lo único que puedo hacer es ofrecerte mañana venirte bien temprano a mi casa y los confeccionas acá. Entonces, sí, ella se vino a mi taller y pudo sacar su trabajo en mi taller. Pero digamos, pero no siempre, digamos, si vivimos en la misma localidad o se vaya un apagón y somos de la misma comunidad, no podemos recurrir a ese tipo de cosas, digamos, de ir a otro lugar. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, bueno, llévense la idea. Yo creo que a este tema hay que ponerle cabeza. Bueno, ¿qué pasaría si se me va la luz? ¿Qué pasaría si me va el internet? ¿Qué pasaría si el proveedor? ¿Qué pasaría? Esos, ¿qué pasaría? Nos pueden ayudar a tener ideas cuando de verdad suceda. Nosotros estamos llegando hasta acá. Hay un par de cosas que estaban por ahí que van a estar en la presentación y queríamos más bien saber si hay alguna pregunta como para ir cerrando la actividad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No creo que Elizabeth, ¿qué de la filmina anterior? La de los 3 circulitos era. Estas son dos láminas que nosotros usamos ya para cuando la empresa está un poco más consolidada. ¿Qué cosas tiene que trabajar? Tiene que trabajar un plan de sucesión, que lo hablamos. En el caso de ustedes no tienen un plan estratégico, pero tienen un plan de negocios. Eso es buenísimo. Ir desarrollando el talento gerencial, tener gente con nosotros. Y lo que les hacíamos hace un rato, la observación de que a nosotros nos gusta desarrollar un plan de familia. En la parte del accionista o los dueños, ¿qué debería estar pensando un dueño? Liquidez, cómo usar la plata, cómo garantizar la sucesión, la dirección estratégica del negocio. ¿Qué debería estar pensando con respecto a su familia? La salud, la prosperidad, la continuidad, las metas, la educación de los muchachos, la comunicación. ¿Y qué debería estar pensando uno a nivel de negocios? Que las operaciones vayan bien, que la parte financiera vaya bien, que los empleados estén motivados, que haya buenas relaciones con proveedores y clientes. Y por último, aquí un poco, ya como les digo, con empresas un poco más grandes, ¿qué debería hacer cada círculo, verdad? La propiedad la tiene que ver los accionistas, la empresa tiene que tener un equipo gerencial y un plan de desarrollo de estos gerentes, lo mismo que les decía el plan de familia, el consejo de familia, el plan de sucesión que lo hablamos, el plan de negocios que ustedes lo tienen, y vean que aquí está indicado el plan de continuidad y el plan de contingencias. Trabajar en esos, ¿qué pasaría si nos puede salvar la vida empresarial? Podría ser importantísimo. No sé si hay preguntas. Sí, hay una manita arriba, Maggie. Otra vez yo. Tal vez es para contarles la experiencia que tuvimos hace escasos, en mayo. Falleció una de las empresarias que forman parte del programa Mujeres Empresarias de AED, que tenía un negocio ya bastante, digamos, consolidado. Ella era doctora veterinaria, entonces daba los servicios de veterinaria, terapia física, pero además tenía venta de alimentos para las mascotas, alimento natural. Ella fallece repentinamente y lo que uno ahí piensa es, el negocio se terminó, porque liderado por ella, tenía un equipo como de 5 personas, pero ella tenía las recetas escritas que ya las manejaban las personas de cocina,
tenía protocolos de capacitación de todo su personal, de las asistentes que le ayudaban con la terapia de los animalitos, con la consulta veterinaria. Entonces, más allá de que le robaran la receta o de que alguien, ¿verdad?, se fuera a ponerle la competencia, esto ha permitido que desde mayo para acá la veterinaria sigue abierta. Quizás los primeros 2 meses bajó las ventas, pero fue como un tema de equipo que se estaban reacomodando y ahorita están con el mismo nivel de ingresos que tenían cuando ella estaba. Entonces yo creo que ahí fue, digamos, el tener escrito recetas, procedimientos, personal capacitado, fue el determinante para que el negocio no cerrara. Entonces a mí eso me impactó mucho, ¿verdad? Porque tuvo una visión más allá del miedo que todas podemos tener de que nos roben las recetas, que es el tema que hemos venido conversando. Sí, justamente después de esa conversación fue que surgió un poco la idea de esta charla y donde lo que andamos buscando es eso, o sea, cómo lograr que el negocio continúe a pesar de una situación tan dramática como esta, ¿verdad? Sí, y el otro caso que quería comentarles es de otra mujer del programa Mujeres Empresarias, que ella lo que tuvo fue un problema de salud y estuvo hospitalizada 22 meses. Y ella sí sufrió un poco diferente porque dependía mucho todo el proceso de producción de ella y de relación con clientes y durante 22 días no pudo producir ni vender. Y en el camino perdió muchos clientes que durante 22 días, como no le pudieron comprar, tuvieron que buscar otro proveedor. Entonces ahí ella sí me dijo, lección aprendida con un precio muy alto, ¿verdad? Tengo que tener alguien que sepa hacer lo que yo hago, no solo para momentos en que me cubra 22 días que estuve internada en el hospital, sino para poder crecer, porque se dio cuenta también que tenía una limitante, que ella tiene 24 horas limitadas por día, pero de las cuales tiene que dormir y hacer otras cosas, no solo producir y vender. Entonces, bueno, ya por dicha, pudo rápidamente implementar después de recuperar la salud, de poder contratar y de ya poder tener una persona que le ayude más bien a complementar y a crecer. Nosotros vamos apenas termina la sesión, a enviarles el PDF con la presentación para que ustedes la distribuyan y tengan acceso al material, ¿verdad? Que es parte del compromiso nuestro. Jeffrey se comprometió también a pasar una lectura. Me parece que hay alguien pidiendo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Eric y Jeffrey. A mí ha sido una total retroalimentación para lo que estamos emprendiendo. Muchísimas. Con muchísimo gusto. Hola, Entiendo. hola. Sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias. De verdad también esto es muy importante para nosotras. Y tal vez como para recordarles que siempre nos dicen que nos pasan la charla al correo y a mí nunca me ha llegado de las charlas anteriores. Tal vez ahí para las chicas, ¿verdad? Esas cabezas que hay ahí. Vieras que acaban de decir. Cualquier cosa, acá estoy, doña Rosa. Sí, en efecto, tampoco no hemos enviado las charlas aún para poder organizar el material porque son varias presentaciones, varios enlaces y varios materiales. Entonces, estamos generando una carpeta general para compartírselo a todas. No entren en pánico, no se ha enviado nada, por eso es que no les ha llegado. Entonces, no se preocupen. Sí, porque uno Con le mucho da gusto. seguimiento ahí en los ratos que tiene su tiempo. A mí me encanta, como el fin de semana, que no tengo que elaborar, a mí me gusta repasar todo. Entonces, estaba Claro. asustadilla. No se preocupe, doña Rosa. Sí, lo que pasa es que además las grabaciones tienen que ser subidas al canal de YouTube de AED. Entonces eso lleva un proceso, no es tan rápido. Entonces, el viernes, sin falta, tienen la carpeta con toda la información de todas las charlas. Entonces, no Muchas se preocupen. gracias. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario para don Eric. No sé si alguna quiere aportar algo más. 100. Gracias. 100.
Perfecto. Entonces, bueno, chiquillas, ustedes saben que tenemos la dinámica de tomarnos una foto al final de estas sesiones para guardar, ¿verdad?